Tú nos estás escuchando un día viernes o nos estás escuchando otro día de la semana. Bueno, este programa es el programa pastoral, en la cual estamos siguiendo una serie de temas con invitados muy especiales. Hemos estado tocando el tema del costo de ser misionero, por qué hacer misiones o las razones por qué hacer misiones. Y hoy estaremos tocando el último tema de esta serie, cómo hacer misiones. Déjame presentarte en esta edición porque tenemos el privilegio de compartir con una pareja que ha dedicado su vida al servicio de Dios, Robert y Eunice Pedraza, un matrimonio con un llamado firme, una fe inquebrantable y un testimonio que atraviesa fronteras. Ambos llevan más de 20 años de casados y tienen 4 hijos. Durante 15 años sirvieron como misioneros en Rusia, donde desarrollaron un hermoso ministerio, especialmente en el área de la alabanza, que ha sido el campo principal de servicio de Eunice. Hoy vamos a conversar con ellos bajo este tema que ya vamos cerrando estos 3 episodios, cómo hacer misiones. Así que vamos a descubrir cómo vamos avanzando y cómo puedo dar ese paso de fe de manera correcta con respecto a las misiones. Así que quédate con nosotros porque ya sin más preámbulos damos la bienvenida a los pastores y misioneros Robert y Eunice Pedraza. Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos, buenas tardes para todos. Una alegría estar nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo. Que el Señor les bendiga, una alegría poder participar una vez más en este precioso programa aquí en la radio educativa, La Exclusiva. Claro que sí, nosotros estamos felices porque ya vamos cerrando en esta serie que ha llevado a muchas preguntas a nuestros oyentes que han estado pendientes, que en ese momento nos están viendo y escuchando totalmente en vivo, los que van a escuchar en la retransmisión o están reproduciendo a través de las plataformas digitales. Y vamos con el tema del día de hoy, ya para ir cerrando esta serie que hemos estado hablando acerca de misiones. ¿Cómo hacer misiones? Ese es este último tema hoy que compartimos. Ya resumiste el título de los anteriores. Y cómo hacer misiones también es un abanico de respuestas, son muchas maneras, pero les cuento que los cómo se resume en el lema de lo que nosotros tenemos como misiones. Misiones se hace con los pies de los que vamos, las rodillas de los que oramos y las manos de los que damos u ofrendamos. Eso ya te estoy comprimiendo y dando un resumen de todo lo que serían las posibilidades de cómo hacemos misiones. Bueno, esas 3 partes. Es una forma muy práctica y compacta de poder acordarnos, ¿no?, cómo hacer misiones y ponerlo en práctica de acuerdo a cada una de estas 3 partes, que todas son igual de importantes, como una mesa de 3 patas que si no tiene una no funciona. Entonces así es como hacer misiones, ¿no? Los pies de los que van, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Y ahí estamos los que estamos en el campo, lo que fuimos, ya sea a corto o largo o mediano plazo, con diferentes proyectos, pero eso es hacer misiones. Las rodillas de los que oran sumamente importante, yo creo que Robert ya lo va a desarrollar mucho más, pero es sumamente importante porque dependemos, ¿no?, espiritualmente y emocionalmente de estas personas, ¿no? Somos un equipo, eso es lo que no hay que olvidar, que las personas que se van y los que quedan sosteniendo esa cuerda al misionero, espiritualmente y financiera, somos un equipo. A veces la distancia nos hace olvidar, pero no tenemos que olvidarnos que todos trabajamos para el mismo lado. Y luego, obviamente, ¿no?, de los que dan, las manos de los que dan. Siempre muy apropiados los comentarios de mi señora esposa. Somos un equipo. Y así de importante es el que va, como el que envía y como el que apoya. Y si nosotros, yo siempre tengo que rescatar esto y ponerlo por delante, si somos de verdad cristianos, de ahí parte para mí
la premisa, si somos de verdad cristianos. Si somos de verdad cristianos, nos interesaría leer la Biblia, orar, buscar a Dios, tener comunión con el resto del cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación. Y cómo no, también si nosotros nos hemos entregado a Dios de verdad, de corazón, tiene que interesarnos profundamente que el Evangelio llegue más allá de nuestras fronteras. Los pasajes bíblicos que normalmente se utilizan, bueno, son Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien, ya viví mi Pentecostés, ahora oré, ayuné, me consagré, recibí el poder. ¿Cómo lo veo? ¿Será que veo ese poder de Dios en mi vida porque hablo más en lenguas, porque profetizo, porque tengo sueños, porque tengo revelaciones de Dios? No, el verso bíblico es sumamente claro. La evidencia de ese poder que llena al cristiano del Espíritu Santo se ve en que ese cristiano es testigo de Cristo. Entonces, cuando un cristiano de verdad está lleno de Dios, tiene que testificar de Cristo Jesús. Esa es la mayor evidencia. No se necesita mucha exégesis, mucha hermenéutica para comprender lo que dice ese sencillo pasaje bíblico. Ir, como alguien preguntó, ¿qué parte de ir no se entiende? O de andar no se entiende. Claro que se entiende. Muy especialmente si alguien clama ser lleno del Espíritu Santo. Pero por supuesto, difícilmente va a pasar esto si nosotros tenemos una aproximación a la Biblia solamente intelectual, solamente académica. Queremos estudiar, queremos leer, queremos aprender, queremos interpretar, pero de nada sirve que uno sepa mucho si no se deja tocar y transformar por esa palabra que dice la Biblia. Entonces de ahí parte de que seamos obedientes a esa sencilla premisa bíblica, ir, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es idea de Dios, no mía. Y si como yo, usted cree que la Biblia es palabra de Dios inspirada por Dios, entonces tiene una sola alternativa, que es hacer caso a esa palabra y comprometerse con misiones, involucrarse con misiones, por lo menos de una de estas tres maneras que hoy estamos exponiendo. Y el texto básico, otro texto importantísimo más bien, en misiones es Romanos 10, 14 y 15, donde está escrito así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Muy bien, entonces hoy en el camino escuchaba un podcast donde hay un predicador muy famoso y hacía referencia a la China y el progreso del evangelio en China y la resistencia de los chinos a las leyes, ¿no?, que son prohibitivas, así no permiten que oficialmente se propague el evangelio, y a pesar de eso la gente está predicando el evangelio, y a pesar de eso ellos, con toda la limitación que hay, incluso están mandando misioneros. Eso es increíble. Y lo más que destacable de eso es que lo están haciendo bajo un fenómeno de presión y casi persecución que en Sudamérica no lo estamos sufriendo, ¿no? Y como dije, tenemos en Sudamérica que cambiar nuestra cosmovisión del dame, dame al yo también doy, y en lo material y en lo espiritual. ¿Cómo vamos a predicar si no somos enviados? El misionero no va a otro país a hacer su negocio, a hacer su casa, a hacer sus proyectos personales de desarrollo familiar, etc. No, se va con una mano atrás y otra adelante, dependiendo íntegramente del soporte que hace su iglesia o sus iglesias o su organización que en el país enviador, o quizá la agencia misionera. Entonces, ¿cómo va a predicar si no es enviado? Si alguien va por sus propios recursos, sus propios medios, es un predicador, es válido, pero el misionero tiene esta característica: es enviado por la iglesia. Bien, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no?
Entonces, continuando con el tema, yo quiero insistir en el hecho de ser enviados. No somos, ¿cómo se dice? ¿Inmigrantes o emigrantes? Inmigrantes. Inmigrantes, en fin. No somos eso, no somos gente que está buscando su propio beneficio, sino que somos enviados con un propósito especial. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero lo hacemos involucrándonos. Si el Señor nos ha llamado, nosotros mismos respondemos a ese llamamiento. Hay una frase muy bonita, dice: el Evangelio avanza al ritmo de los pies que obedecen. Y estoy seguro que entre quienes nos escuchan en esta hora, hay gente que alguna vez se ha sentido impactado, ha escuchado a algún misionero, ha escuchado alguna predicación, ha dicho: yo desearía. Quiero decirle que ese deseo es parte de la confirmación que Dios tiene para mostrarte lo que a Él le importa, que la gente sea salva. Y si no tienes un convencimiento pleno de que debes irte para toda tu vida, por lo menos deberías probar, ir y experimentar cómo se vive la predicación del Evangelio más allá de nuestras fronteras. Bueno, no digamos más allá de nuestras fronteras, vamos a decir más allá de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, alguna etnia dentro de nuestro propio país, ya que es suficientemente grande Bolivia y una diversidad cultural y étnica a donde se puede ir. El punto es este: el Evangelio avanza al ritmo de los pies que obedecen. Bien, entonces te animo a hacer caso, y tus pies van a ser hermosos, como dice la Escritura, cuando tú vayas a anunciar la paz. Esos son los pies hermosos de la gente que hace caso, mis queridos amigos. Yo creo que ahí se pueden hacer, digamos, subpuntos, ¿no?, de los pies de los que van. A veces pensamos que el misionero es para toda la vida, que si no me voy para toda la vida no sirve, y hay muchas formas de hacer misiones allá afuera, ¿no? Hay, obviamente que está el misionero que se va a tiempo total completo, hay otros que van por periodos más cortos, se van en una misión misionera, ¿no?, que se van, no sé, por un año para Jesús, o se van en proyectos de 20 días, 30 días. Todo depende de la situación y del llamado de la persona. A veces son personas que van a hacer misiones específicas, ¿no? En esta situación, en este punto yo puedo llevar y hacer. Y para otras personas es bueno, conocemos algunas situaciones donde las personas han ido a viajes misioneros y han vuelto y dicen: no, para mí no es las misiones, pero siento una carga misionera, entonces voy a apoyar misiones en otra área, ¿no? Entonces es como esos pequeños y cortos viajes misioneros también están buenos, también es lindo hacerlo, porque uno puede interiorizarse, puede entender lo que vive la familia misionera, lo que vive el misionero, cómo es, lo diferente que es, ¿no? Entonces ahí poder después venir a la iglesia y promover y hacer entender de este otro lado la necesidad que hay en misiones del el apoyo, ¿no?, espiritual, emocional también y financiero. Entonces por eso es que es bueno este punto, ¿no?, de los pies de los que van, porque no significa que se van para toda la vida, no van por proyectos, van por tiempos, van a algún tipo de país, digamos, todo depende del llamado del Señor. Entonces a veces pensamos: ay, pero para tal país no hay nada. Bueno, tal vez Dios te está llamando a vos para que vayas a ese país, digamos. Entonces no pensemos solamente en lo que está hecho, sino que es un campo donde también se puede, va evolucionando, va cambiando a través de los tiempos, ¿no? Antes los misioneros hacían un tipo de trabajo, que ahora tal vez no es necesario ese tipo de trabajo, no vamos a alfabetizar a todos los países. Antes iban y alfabetizaban, ahora no vamos a hacer eso, pero podemos ir a hacer otras cosas, ¿no? Además de, obviamente, predicar la palabra del Señor, que es lo principal, pero muchas veces tenemos otras cosas que no es que llevamos la cultura, sino que llevamos bendición a estos lugares a donde los estamos yendo. Efectivamente, llevamos como prioridad el Evangelio, un Evangelio que llega a las personas por diferentes medios. Uno es el servicio. Siempre digo, tenemos que servir a la gente y la servimos de diferentes maneras. Ya hubiera sido alfabetizando décadas atrás, ya sea abriendo pozos de agua como hace un par de años atrás,
ya sea directamente predicando, ¿por qué no? ¿No? Pero el servicio es importante. Siempre hablo de la comida. Nosotros hemos llegado a la gente con un sándwichito y un té poderosísimos que han abierto el corazón de muchísima gente. Y esos son dos medios como nosotros llevamos adelante la misión, y hay otra gente que enfatiza mucho la obra social, que también es válido, pero todo se anula, todo esto es inválido si no se predica el evangelio. Somos ONG, somos, yo no sé qué somos, somos buena gente, somos quizá una buena empresa, somos buenos youtubers, pero no somos misioneros si no hay el evangelio, la predicación del evangelio en medio de cualquier cosa que nosotros hagamos. Muy bien, los pies de los que van, esto es importantísimo. En nuestro caso, si nos preguntan ¿qué llevaron ustedes? ¿Qué necesidad había? En Rusia hay una necesidad espiritual muy grande. Si bien hay necesidad financiera, como cualquier país de Sudamérica, nosotros no estamos en esta capacidad de llevar e invertir dinero en Rusia, levantar, hacer una empresa. No era nuestro llamado. Era ir y trabajar con la gente necesitada, pero en el alma, ¿no? Y ¿qué hemos llevado? Nuestra sencillez, nuestra humildad o nuestra sencillez, ¿no? Hemos ido y hemos trabajado con la gente más humilde, y ser eso, ser representantes del Señor. El Señor iba y hablaba, ¿no? Con ciegos, hablaba con enfermos, hablaba con prostitutas, con la gente del pueblo, con los pescadores, y nosotros hicimos eso, fuimos y hablamos con esa gente, y eso es lo que llevamos nosotros, ¿no? La palabra del Señor a esa gente, porque nos hemos nuestro ministerio se ha desenvuelto en las villas, en los pueblos, en los centros de rehabilitación, en las casas de desamparados, en casas de ancianos. Ese tipo de gente ha sido la que nos ha rodeado, y es donde el Señor, obviamente que nos hubiera encantado tener, ¿no?, esos ministerios grandes, llenos de multitudes y todo, pero igual nos ha encantado y nos hemos sentido satisfechos al ver los rostros cambiados de estas personas, ¿no? Porque si al final lo único que hicimos fue barullo, digamos, ruido, hicimos mucho escándalo, hicimos mucha propaganda, mucha gente reunida, pero no hubo gente salvada, creo que nuestro ministerio hubiera sido en vano. Y estos 15 años consideramos que no han sido para nada en vano, porque más de 1000 personas sabemos que han conocido la palabra del Señor, han conocido el amor del Señor, ¿no? Simplemente el hecho de poder abrazarlos así como están sucios, así como están tirados en la calle, recogerlos, tratarlos con la misma, con el mismo cariño, el mismo aprecio o el mismo respeto a cualquier persona. Porque a veces nosotros pensamos que el que está en la calle merece menos respeto que la persona que se sienta en una oficina. Frente a los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos pecadores, y solamente cuando nos arrepentimos el Señor nos mira de otra forma, ¿no? A través de los ojos de Cristo. Pero antes somos todos pecadores, entonces todos tenemos que tener la misma dignidad, y creo que eso fue una de las cosas que caracterizó nuestro ministerio allá en Rusia, que hablamos tanto con niños como con grandes, con abuelitos, con borrachos, con asesinos, con gente desamparada, con cualquier persona. Éramos lo mismo, ¿no? Éramos Robert y Eunice llevando la palabra del Señor. Y eso fue lo que hicimos allí, llevar la palabra del Señor. Animo a los que piensan en el Ministerio de Misiones a hacer esos viajes exploratorios y probar de primera mano. Y al final darse cuenta, ¿me llama el Señor a ser el misionero? ¿Me llama el Señor a orar? ¿O me llama el Señor a ofrendar? El punto es que mi compromiso sea de verdad serio, ¿no? Algo bueno tiene que pasar. He compartido la materia de misiones hace poquito en un instituto bíblico, y les decía una y otra vez a esos estudiantes que si yo no hubiera ido, hubiera hecho muchos negocios, y con toda seguridad el diezmo de esos negocios o más de eso y ofrendas hubiera sido dedicado al Señor y para misiones específicamente, como sucedió en La Paz con una hermana, ahora creo que son pastores, ella y su esposo, que tenía 3 carpinterías y una dedicada a la obra, misionera específicamente. Wow. ¿No es Qué maravilloso tremendo. acaso? Entonces, sí se puede. La mayoría de la gente ora, pero luego están esos que saben ofrendar también,
que son los menos, pero hay que abrir de nuevo el corazón, el entendimiento y darse cuenta, como dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y esos momentos esa gente también comprueba que así como ellos tienen las manos abiertas, Dios las sigue llenando. Vale, salga como misionero, vaya y experimente y vuelva con alguna respuesta positiva a Dios. Me parece genial que ahí se lo esté aclarando para todas las personas que se están conectando y también para las personas que nos están escribiendo totalmente en vivo. Un saludo para Aldair Flores que dice, qué buena pareja de apoyo mutuo, bendiciones. Ahí les envían saludos. Y con estos saludos, amigos, nos vamos a ir a una pausa publicitaria para seguir hablando acerca de ese tema tan importante y ya ir cerrando lo que es esa serie acerca de misiones. Siga conectado a través de La Exclusiva. Y seguimos con más de La Exclusiva, queridos amigos. Estamos ya con el tema tan importante, ¿cómo hacer misiones? Si usted tiene alguna pregunta que quiera aprovechar aquí a los misioneros para que puedan responder, pues no dude en escribirnos. Ahí estamos en la transmisión en vivo a través de Radio Educativa 100.3 FM y a través de YouTube de Ecomova Network. Ahí nos puedes encontrar. Ahí vienen las preguntas y tal vez palabras que se ha hecho bastante tendencia últimamente, amados pastores, y es acerca de los misioneros digitales. ¿Ustedes han escuchado acerca de eso? ¿Qué opinan? Y bueno, para ir cerrando pues lo que hacemos en este episodio. Sí, he escuchado. Ahora todavía tengo una mente muy tradicional, entonces voy a no desmerecer de ninguna manera. Ahora, si entendemos misiones como el hecho de llevar el evangelio, pues bienvenidos. Entonces, el punto acá no es cómo se hace, sino que se alcance el objetivo, es decir, utilizando los medios buenos. Y esto está perfectísimo por cuanto los medios digitales no son otra cosa que una herramienta. Muy bien. En su momento se decía de la televisión que era la caja del diablo, pero luego con programas evangelísticos muchísimos cristianos estaban sentados frente al televisor escuchando a su predicador favorito cuando eso era posible. Y por el año 2000, 2001, si recuerdo bien, Billy Graham alcanzó a más de 20 millones de personas con una serie de películas. No recuerdo el título de las películas, pero el punto era que cada uno abra su casa, invite a sus vecinos, prepare un café, un té y se dé esta película. ¿Te acuerdas? No recuerdo. Operación Andrés, creo que No, era, ¿no? las películas. Había Okay. de una petita, un Volkswagen que Ujú. viajaba, el abuelo con la nieta y otros amigos también. No recuerdo los nombres, pero imagínate cuántos años atrás, 2000, 2001, hasta ahora. Entonces, los medios siempre fueron una herramienta que aquel que supo utilizarlas, pues, gloria a Dios, alcanzó objetivos inimaginables. El único, bueno, o uno de los defectos tal vez o cosas por arreglar de esto o que le falta es la comunión. Ese es el punto, cómo establecer el discipulado después con aquellos que han sido alcanzados, porque misiones tiene precisamente esa segunda cara. Una es evangelizar, la otra es discipular, ¿no? Y a través de WhatsApp, a través de Internet, por correos electrónicos, tú puedes enviar información, pero no puedes tener la retroalimentación. No sabes si lo leyeron, si lo escucharon, si lo van a escuchar, si lo mandaron a la casilla de spam, por ejemplo. Entonces esa es una debilidad. Por otro lado, llevar el mensaje, perfecto, pero la comunión que es necesaria en la iglesia, porque el libro de Hebreos dice no dejando de congregarse. Entonces el factor humano, el factor relacional a este nivel de personas es sumamente necesario. Entonces admiro y aplaudo a aquellos que lo hacen muy bien.
Eh, en tanto el mensaje sea correcto, por supuesto. Y ustedes saben que no solamente en el aspecto de la fe, la religión o la política, Internet también no solamente es una carretera, sino una cancha de pelea, un ring, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Entonces, esos tal vez son las partes, no voy a decir negativas, pero débiles de esto que es misiones digitales. Esa es mi respuesta y voy a seguir insistiendo en mi tradicionalismo de ir personalmente. Y aplaudo a aquellos que llevan el Evangelio a través de las redes sociales. Yo considero que no se puede en ninguna forma, de ninguna manera, suplantar, ¿no? Dejar de hacer misiones enviados o en vivo por estas otras misiones. Como dijo Robert, son una herramienta y como herramienta las tenemos que usar, tenemos que aprender a usarlas bien, pero no basarnos y creer que hacemos misiones solamente a través de redes, porque vos a través de redes podés dar mucha información, podés mostrar muchas cosas, pero la vivencia es en vivo, ¿no? Es persona a persona, es una mirada a otra mirada, es ojo a ojo, digamos, ¿no? Es un abrazo. Claro, el internet no te da un abrazo y en esta época es una de las falencias que hay es la soledad, ¿no? La gente tiene muchos amigos virtuales, pero en el momento de que se enfermó, no hay nadie que le toque la puerta para llevarle una medicina. Eso fue una de las cosas que causó, no voy a decir sensación, pero que les causó a las personas en Rusia, le llamó la atención, ¿no? Porque Rusia es una sociedad donde son muy, no son tan familiares como somos nosotros, ¿no? Que acá todo es el montón y todo hasta ahora, y que ya se empieza a sentir esa lejanía, ¿no? Ese enfriamiento, allá ya está eso. Cada familia, ¿no? La pareja, el esposo viven en un solo apartamento o personas solas que viven. Entonces llegaron, en la época de la pandemia hubo hermanos mayores que estuvieron enfermos y una de las líderes del grupo de alabanza donde yo estaba, y yo, para mí fue natural decirle, si necesita algo me avisa, que de alguna forma le hacemos llegar. Y después ella me dijo, fuiste la única que me dijiste. Y yo me quedé espantada, como de una congregación de varias personas, varias familias, la única. Otro caso, uno de nuestros amigos, lo mismo, son muy conocidos, tienen muchos amigos, tenían sus abuelas, tenían su suegra, y en el momento de dar a luz, su hijo se quedó con nosotros porque nadie lo podía cuidar. Su hijito mayor se quedó con nosotros porque nadie se lo podía cuidar. Y tenían familia. Y tenían familia. Tenían suegros, suegras, tenían familia, tenían amigos más cercanos que nosotros, compañeros de trabajo, personas que eran más cercanas, que entendían más su cultura. Fuimos los primeros en ir a visitar al niño a la casa. Cuando la esposa cayó, no en depresión, pero se sintió mal los primeros 10 días de nacido su bebé, fui la única que fui a su casa. Todos los demás, felicito, todo, o sea, eso se está perdiendo en la sociedad. Y no lo digo para sacarme cartel, sino lo digo como una realidad que nunca pensé que iba a llegar a ver, ¿no? Que esa calidez, inclusive yo me considero una persona bastante fría emocionalmente, allá fue algo que impactó a las personas, ¿no? El hecho de preocuparnos, ¿cómo está tu hijo? Ese sencillo tipo de palabras y preguntas hace mucho más a veces que le mandes un texto bíblico a las personas. Porque ahí es donde se nota que realmente dice que nos van a conocer por el amor que tengamos, ¿no? El amor que profesemos, que el práctico, el amor práctico, el amor de voy y te hago unas sopas, estás mal y tal vez no es la más rica, pero el hecho de estar acompañado, de decir, ¿sabes qué? Entiendo tu malestar, estoy acá para ayudarte, llámame cuando te sientas mal, no importa qué hora, llámame por teléfono. Y esta señora que dio a luz, que fui a visitar, después, no pasado el tiempo, ella un día dijo, agradezco a Dios porque sé que Eunice y Robert sean en un grupo grande de personas que eran más cercanas que nosotros, que yo me quedé choqueada porque nunca esperé que dijera algo así. Gracias al Señor que por ellos, porque sé que si los llamo en la madrugada cuando estoy enfermo, me van a atender y me van a dar una mano. Y yo me quedé pensando, ¿qué tal tu mamá? ¿Qué tal tu suegra? O sea, no es que yo no lo quiera hacer, sino que me llamó la atención de que pensaron primero en nosotros
antes que en sus familiares cercanos o en personas más cercanas. Entonces yo creo que muchas veces esas cosas por internet no las podés hacer, ¿no? Pero sí las podés hacer estando ahí. Entonces por eso es importante que el misionero vaya, que el misionero esté. Obviamente que nosotros no podemos dar la vida por otra persona, no vamos a hacer mucho dando la vida por otro, pero el hecho de estar dispuestos a hacerlo, yo creo que a esas personas les mueve tanto y pueden entender más el amor de Dios, porque a veces las personas no entendemos el amor de Dios hacia nosotros porque no hemos vivido ciertas experiencias, entonces no las podemos entender. Aquella persona que no tuvo un padre no puede entender a Dios como padre. Aquella persona que no tuvo una madre no puede entender ese amor de prefiero morir en el momento del parto, pero que nazca mi hijo. Eso que el Señor ha hecho, eso por nosotros, ¿no? Cristo murió por nosotros. Entonces, aquella persona que no pasó esa experiencia no puede entender. Aquella persona que no tiene una esposa no puede entender cuando Dios dice que la iglesia es su esposa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que creo que por eso el Señor ha formado la sociedad y la familia, para que nosotros podamos entenderle de alguna forma a Él. Y por eso es importante. No digo que no son importantes las redes sociales, porque sí conocemos también casos en Rusia de personas que aceptaron al Señor a través de mensajes que se acercaron y porque vieron que había una propaganda, porque había mensajes, porque había una notificación, algo que decía que hay una iglesia, un mensaje, eso les tocó, eso fue como que la gota que rebalsó el vaso, pero que lo mandó a una dirección donde había gente. Entonces, el Señor, en su momento, cuando Él tenía, hay un chiste, ¿no? ¿Cómo piden que haga dieta si el Señor reunía a sus discípulos a cenar? Oh, ¿no? Sí. Pero a través de una mesa, no importa lo grandioso de la comida, pero a través de una mesa uno puede compartir eso que es de corazón a corazón, ¿no? Y cuando tenemos esa cercanía, nosotros podemos compartir a Cristo que tenemos en nuestros corazones. Por eso creo que es una herramienta, es muy importante. Y en este momento tenemos que ver que esa herramienta no es suficiente para toda la sociedad, porque hay cierto tipo de gente que va a estar dispuesto, o sea, que va a estar al alcance de esa herramienta. Todavía no hemos llegado a que esté totalmente globalizado. Si bien la pandemia nos puso medio como que al mismo nivel a todos, porque sin un teléfono prácticamente no somos personas, todavía hay gente que no va a ser alcanzada por esa herramienta, ¿no? Por la tecnología no les alcanza, entonces... pero va a llegar un momento que sí, que va a estar al alcance de todos y va a ser más útil todavía. Así que yo creo que sí, que son importantes, pero son una herramienta. Sí. Lindo. Y terminamos con esto, con la tecnología. Pablo usó su mejor tecnología, que fueron sus cartas. Y los otros apóstoles que escribieron también. Pero siempre escribieron, espero pronto ir a verlos. Entonces, y el Señor los mandó que vayan. Y en Juan capítulo 1 Dios se acercó, el verbo allá intocable que nos podía hablar por teléfono se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En fin, es irreemplazable. El primer paso lo podemos hacer digitalmente, pero no es lo mismo hablar de una naranja que chupar la naranja. O ser hablar novios de por matrimonio, internet como novios por internet. Nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos tenido todo nuestro noviazgo por internet, nos hemos visto 4 veces. Hemos sido novios digitales y no sí. funciona. Y la 4ª vez fue cuando nos casamos, o sea que no es tan sencillo, tan fácil, ¿no? Tiene que concluir todo en una comunión personal. Total. Así es. Qué importante lo que se está hablando ahora y... con respecto a la tecnología, y no solamente, no decir no descartarlo, sino usarlo como una herramienta, pero no como algo que reemplace esa cercanía, ese abrazo, como ustedes decían y mencionaban hace un momento. ¿Ustedes recomiendan ir solo o siempre en equipo cuando se hacen misiones? ¿Y por qué? Hay una de las preguntas que nos lanzan nuestros oyentes. Siempre hay un depende, Cecia, siempre hay un depende. Si se trata de siervos, ¿no? O misioneros ya preparados, ya entrenados en su propio lugar, que tienen la experiencia de la evangelización, del discipulado,
no sé si es soltero, pues sabrá desenvolverse en su lugar de misión. Pero si son jóvenes que están aprendiendo acerca del asunto, nada mejor que el equipo. Entonces, en esos dos casos, esa es mi opinión. Depende del proyecto. Según el proyecto. Según el proyecto que tengan, ¿no? O sea, si es un proyecto, en nuestro caso, por ejemplo, Robert fue solo a Rusia en el 2000, Viaje exploratorio. en el viaje exploratorio en el 2007, pero allá en Rusia había gente que lo estaba esperando. Entonces, él fue solo, sí, de acá, porque tenía una misión, un proyecto que era ir, hacer contacto, ver cómo se vive, para luego venir y prepararnos y ir toda la familia. Hay otros casos en los que se van, por ejemplo, a hacer viajes, no son viajes exploratorios, son misiones a corto plazo. Entonces se va una comitiva de 15, 20 personas y cada uno lleva un rol. ¿No? Uno es el traductor, el otro es el de logística, los otros son los que predican, los otros son los que están encargados de la alabanza, o no sé, lo que vayan a hacer, en qué país van. Entonces, mucho depende a qué van, dónde van, con quiénes van a tratar, ¿no? Porque si es una mujer, por ejemplo, no se va a ir una mujer sola a un país musulmán a hacer un viaje exploratorio de... No, o sea, es insensato, no es falta de fe, es insensatez, que no es lo mismo. Efectivamente. Entonces, depende de qué proyecto, depende. Siempre, siempre, siempre necesitamos estar bajo autoridad. Eso sin ningún lugar a dudas. O sea, siempre tenemos que tener, porque la autoridad nos ayuda, si no estaríamos como sin cabeza, digamos, ¿no? Entonces, hasta la iglesia tiene la autoridad que es el Señor, ¿no? Y nosotros como seres humanos lo mismo, necesitamos autoridad porque y en la abundancia del consejo está la sabiduría, ¿no? Que nos indiquen, nunca desechar el consejo de una persona que ya pasó por un camino, que ya hizo, porque muchas veces los jóvenes, me voy a decir los jóvenes, somos... me considero joven, somos imprudentes y pensamos, no, eso fue en aquellos tiempos, a mí no me va a pasar, pero por algo te lo están diciendo, ¿no? Para que uno vaya prevenido, tome sus precauciones y no solamente, no es todo espiritual, a veces nosotros lo espiritualizamos todo y no es todo espiritual, hay muchas cosas que son prácticas y técnicas y que tenemos que aprenderlas, tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con consulados, con documentos, con esas cosas, ¿no? Pasajes, visa, cosas prácticas, cosas de logística, ¿no? Entonces hay mucha gente que te puede dar una mano, te puede decir por aquí sí, por aquí no, esto te conviene, esto no. Por ejemplo, sería una insensatez irnos en noviembre o en diciembre a Rusia a hacer misiones. Sería una insensatez total porque tenemos cerca de 70 grados de diferencia entre Bolivia y Rusia, ¿no? Entonces a nosotros, unos misioneros que ya habían ido, nos aconsejaron vayan entre mayo y septiembre, porque es la época más cálida, ¿no? Entonces, o sea, son pequeños consejos, ¿no? Son detalles importantísimos. Pequeños detalles que te cambian y te pueden salvar la vida. evitar miles también de dolores de cabeza. Entonces, todo depende de a qué se vaya, dónde se vaya, cuál es el propósito y el proyecto, es la respuesta de vaya solo o vaya acompañado o vaya en grupo, y siempre vaya con la cobertura espiritual de una iglesia, ¿no? Definitivamente sí. Y ya estamos cerca de la hora, entonces queremos recordarles las rodillas de los que oran. El aspecto espiritual de la misión es inevitable, no es misión si no hay oración. Entonces los mismos misioneros deben ser personas consagradas al Señor en oración, tienen que orar, no puede ser un cuento de su historia vieja, de su pasado orar, eso es presente, y formar en la iglesia los equipos de oración, de intercesión. Nosotros hemos sido guardados también por la oración de la gente. Mi esposa enseguida les va a testificar algo de lo que ha sido esto, pero hemos visto la mano del Señor protegiéndonos, librándonos del mal. Mire, hemos dormido en paradas de micro, paradas de tren, hemos dormido, dije, ¿no? En las paradas del tren, y el Señor nos ha librado. Y hay un pequeño testimonio importantísimo que puedes compartir cuando casi nos revienta un camión. Ah, sí, en cierta oportunidad, bueno, cuando estábamos en Latvia,
Hemos tenido que ir nosotros salir de Rusia cada 3 meses en el primer año porque no se podía estar todo el año entero. Entonces estábamos 3 meses en Rusia, 3 meses en otro país y así. 2 veces hemos tenido que salir a Latvia. La segunda vez que salimos de Latvia nos quedamos en un pueblito pequeño, una villa, que si bien había cierta opresión espiritual que la sentíamos, hasta inclusive nuestros hijos se sentía un temor, una cosa rara. Después nos enteramos que ese pueblo había sido un campo de concentración en la época nazi. Un día una hermana me llama, o me contacta, mejor dicho, por correo, porque teníamos poco internet, y me dice: Eunice, ¿están bien? Decime cómo están. Una amiga, no es pastora, no es de intercesión, es simplemente una amiga. Me dice: Eunice, y hacía años ya que no nos veíamos, estábamos nosotros ya 2 años en Rusia, ¿cómo están? ¿Cómo les van? He sentido de orar por ustedes, veo en mis sueños, no puedo dormir, me dice, y cada vez veo como una mancha roja que ocupa toda una zona de Europa, me dice. ¿Dónde están? ¿Qué les ha pasado? Porque, claro, nosotros no podíamos mandar mucha información. Entonces yo le digo: bueno, mira, no estamos en Rusia, estamos en Latvia, así. Le digo: estamos bien, pero gracias por orar, y seguí orando. Y ella siguió orando, y creo que a las 2 semanas, una cosa así, teníamos que ir a otro pueblo a predicar, y el hermano que nos iba a llevar, que también era uno de los que nos traducía, era nuevo manejando. Era, no sé, 2 meses, 3 meses tendría, y su auto nuevo, ¿no? Hacía poco se lo había comprado. Y cuando vamos en la ruta, el hermano va manejando y se está equivocando de la dirección, y Robert le dice: es por aquí, y el hermano piensa que Robert le está diciendo que doble, entonces no. Una ruta internacional donde vienen camiones, ¿no? Y que allá no se va menos de 120 por ruta. El hermano gira el volante y va a doblar sin prender el señalero, y de repente escuchamos un sonido estruendoso y que el auto se sacude. Venía un tráiler detrás de nosotros a alta velocidad, ha pasado a centímetros del auto. Y ahí nosotros nos hemos dicho: gracias, Señor, por los que oran por nosotros, porque fue una imprudencia de este hermano, ¿no? Que escapaba a nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí vimos cómo la mano del Señor, ¿no? Después, como dice Robert, hemos estado durmiendo en aeropuertos, en fronteras, hemos tenido que pasar fronteras caminando, hemos tenido que, o sea, y con niños pequeños todo el tiempo, ¿no? Y hemos visto la mano del Señor. Otra gente, otros inmigrantes, porque si no eran misioneros, eran inmigrantes en Rusia y en estos otros países, se han quejado de lo mal que lo han pasado, de cómo han sido discriminados, de que le han robado, de que le han pegado. Nosotros no hemos visto esa Rusia, no hemos visto eso. Si bien nos ha parado la policía, nos han pedido documentos, se han reído, se han burlado de que somos misioneros evangélicos, nunca nos ha tocado un cabello. Y hemos hecho millones, yo creo que ya, de kilómetros en estos 21 años, ¿no? Cruzando diferentes tipos de fronteras. Entonces, estamos contentos y sabemos que eso es importante, igual que cuando nos íbamos de acá, el avión que teníamos que tomar fue el avión de Air France que se cayó, y el Señor no nos permitió subir a ese avión. Entonces, cuán importante es que oren los hermanos, ¿no? Ese sostener la cuerda, ¿no? Que hay un movimiento de sostener la cuerda de los misioneros, un movimiento de intercesión por los misioneros, que es importante que estén ahí orando, ¿no? Sosteniendo en la cuerda para que el Señor nos sostenga a nosotros también allí y nos libre del mal. ¿Cómo se llama esa amiga de sostener la cuerda? Ethel. Tenemos una amiga, Ethel, en Uruguay, que son de las personas que oran por nosotros. Y desde acá le damos gracias si es que alguna vez ve este corto programa. Y quiero concluir esto de la oración recordando también un testimonio donde yo tengo mucho desánimo, algún noviembre o diciembre, años atrás, donde estoy orando yo allá y curiosamente digo: Señor, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿en serio nos trajiste a este lugar tan frío? ¿En serio es tu voluntad? Y cuando estoy hablando de esta manera, suena el teléfono y me hablan de aquí de Bolivia, un hermano amigo también, y dice: Robert, estamos orando por ustedes, no se desanimen, sigan adelante, el Señor los ha llamado. O sea, fue una inyección. Eso no fue una coincidencia común y corriente, eso fue una respuesta de Dios que siempre interviene cuando oramos. Y por razones del tiempo, ya son las 6:30, quiero concluir esta participación con relación al tema de las manos de los que dan.
Ora por los misioneros, sé tú un misionero, y si no, di, Señor, yo quiero involucrarme, envolverme en que tu palabra, tu evangelio vaya más allá de las fronteras, allá donde no se ha escuchado todavía, donde tú quieres que los misioneros vayan, yo quiero apoyar. En internet hay un sinnúmero de misioneros que puedes contactarlos, a nosotros mismos, y bueno, y decir, aquí yo estoy también disponible, y para orar y para ayudar. La Muy forma bien. financiera es muy amplia, ¿no? A veces uno piensa que si no tengo mucho dinero no sirve, pero hay muchas formas. Es, por ejemplo, no sé, es un almuerzo al mes que lo dedicás para misiones. Si toda una iglesia dona un almuerzo al mes, se junta un buen dinero, ¿no? Y se puede enviar. Entonces a veces pensamos que hay que hacer mucho, pero a veces cuando se hace poquito pero constante, Y entre varios, entre muchos. es igual de útil que si dieras solamente una suma, digamos, al año. Así Así que es tan importante como la oración y como los que van, porque tienen que recordar que misiones, porque son enviados, pero el enviado también necesita estar sostenido ahí, ¿no? Hay muchos casos donde el que está enviado no puede trabajar en el país, entonces necesita un apoyo del país que lo envía. Así es, si tú dices yo soy como la viuda que tengo apenas 2 blancas, etcétera, o soy como aquel niño que puso los pececillos y los panes, todo en las manos del Señor se multiplica y se cumple su propósito, su voluntad. Muchas gracias, querida esposa, gracias, querida Cecia, y bendiciones a todos los que están ahí al otro lado del dial o del internet o de la radio. Muchas gracias, amados pastores, por compartir con nosotros en estos episodios, en esta serie acerca de misiones. Y si hay personas que nos están escuchando o que van a ver a través de YouTube, a través de las redes sociales, ¿cómo podemos contactarlos y también poder apoyar ese llamado que Dios ya les ha dado a cada uno de ustedes? Y también todas estas herramientas, talleres, de libros que ustedes tienen, que lo puedan comentar aquí, aprovechando ya este breve momento. En Facebook está Robert como Robert Pedraza Ministerio, entonces ahí nos pueden encontrar y pueden contactarse con nosotros. Robert ha escrito 2 libros, uno totalmente ministerial y otro es educación familiar o familiar. El ministerial dice el otro. Si quieres servir, Si quieres servir a Dios, 3 pilares de la efectividad ministerial. Es muy, muy bueno, son muchos... Lo dice mi esposa, ¿eh? Sí, muy bueno, uno de los resultados de Rusia han sido 4 jóvenes discípulos de Robert que ahora están en el ministerio pleno. 2 son pastores confirmados, los otros 2 son ordenados, los otros 2 son obreros que están trabajando firmemente, cada uno en el área que le corresponde, pero todo ha sido en base a los principios que están ahí, ¿no? Lo que él escribió fue lo que practicó con estos jóvenes prácticamente, ¿no? La misma enseñanza, la misma visión, y ha sido de mucha utilidad, así que creemos que a la iglesia va a ser mucha utilidad para aquella persona que quiere servir al Señor. Y el segundo libro es sobre la familia. Amazon, ¿no? Ah, sí, ese ya está en Amazon. Está disponible en Amazon. Está en Amazon. Si están en Bolivia... Es la 4ª edición del libro y alguien me sugirió poner mi hermoso rostro. No es para que nos ponga velas, es para que ore por nosotros. Y también tome un ejemplo todo aquel líder boliviano de que sí es posible crecer en el ministerio y llegar a esto, ¿no? Que es la literatura, y poder alcanzar a miles realmente, no solamente a través de lo que decimos, sino de lo que escribimos, y poder impactar la vida de esa gente. He tenido una buena retroalimentación acerca del contenido de este libro, de algunos presbíteros, muchos pastores también. Me alegro de haber podido ser de ayuda a esas vidas. Y el otro título, que es Funciona cuando estás en tu lugar, ¿no? Sobre la familia, 4 claves para una familia exitosa, porque hay pasos, hay claves, y si uno los sigue, pues los alcanza. Ya sabe, puede contactarnos en Robert Pedraza Misiones, Rusia, en el Facebook, y Robert Pedraza Ministerios en YouTube. Esos son nuestros contactos. Puede escribirnos. El primero ya está en Amazon para todos los que están fuera del país.
Pero para los que están en Bolivia nos escriben y se los hacemos llegar con mucho cariño a cualquier rincón de Bolivia. Y el segundo próximamente estará en Amazon. Muchas gracias, queridos pastores. Gracias a todas las personas que se han conectado programa tras programa y que puedan